en la fiesta del primo, mi hija de 7 años se burlaron de ella y la dejaron fuera por ser pobre y tener una mamá enfermera. La hicieron sentarse junto a la basura mientras todos se reían. Pero entonces la abuela millonaria de mi esposo se dio cuenta y lo anunció. Las caras de todos se pusieron blancas. Yo todavía estaba con mi uniforme en el estacionamiento del hospital cuando Isen me llamó, el viento apagando su voz como si estuviera afuera. Estoy afuera de la fiesta de cumpleaños de Danielle Mason, dijo, y por el teléfono se oían niños, música, gritos, ese caos brillante que solo los niños pueden hacer. Sonaba aliviado. Acabo de llegar, entré un momento. La fiesta casi termina. Todo se ve bien. Después bajó la voz, como dándome un informe privado. Mi mamá haciendo de anfitriona, Richard asando hamburguesas, Danielle actuando normal. Sonreí, porque normal era raro en esa casa de Greenwich, sobre todo cuando había dinero de por medio. Todos la llamaban la casa de Danielle, aunque en realidad era de la familia Johnson. Pon a Ava, le dije. Hubo un silencio. Ava, dijo Isen con ánimo, tu mamá quiere saludarte. Se oyó un suave movimiento, y luego un pequeñito y cuidadoso hola, mamá. Nada de brincos, historias ni adivina qué. Escuché a Susan de fondo, dulce como azúcar, diciendo que la había pasado increíble. Isen se rió, como creyéndoselo, y yo respiré profundo hasta imaginar la carita de mi hija y darme cuenta que no podía escuchar su sonrisa. Te amo, dije. Yo también, mamá, respondió. Y luego silencio otra vez. Ava no preguntó cuándo llegaría, ni por la cena, ni por nada. No dijo una palabra más. Cuando llegué a casa, la casa estaba iluminada como para que pareciera normal. Isen ya traía sudadera y pants, y Ava estaba en el sillón con los zapatos puestos, manos juntas en el regazo, como esperando que la maestra la llamara. Hola, mi amor, le dije, inclinándome a abrazarla. Me dejó abrazarla, pero su cuerpo estaba rígido, como preparándose para algo. Isen me siguió a la cocina y abrió la nevera como si eso lo explicara todo. Solo estuvo callada en el carro, dijo. Fiesta grande, muchos niños, seguro se abrumó. Miré por encima de su hombro. Los ojos de Ava brillaban, pero parpadeaba rápido, tratando de secarse las lágrimas. ¿Te divertiste?, le pregunté. Miró la televisión apagada. Sí, dijo, y añadió, estuvo bien. Isen me lanzó una mirada rápida. ¿Ves? Intenté no hacer mueca. Bien es lo que los adultos dicen cuando no quieren preguntas extras. Caminé al sillón y me agaché. ¿Qué fue lo que más te gustó?, le pregunté. Ava abrió los labios, los cerró, y encogió los hombros una vez. Isen me tocó el hombro. Cariño, murmuró suave, déjala desahogarse. Ava sintió como entrenada para decir que sí, y ahí fue cuando mi estómago se apretó. Su voz estaba demasiado plana. Hice espagueti porque es de esas cenas que llenan la casa con un olor que dice aquí está segura. Nos sentamos a la mesa y Isen trataba de mantener el ánimo ligero. ¿Viste el pastel de Mason?, preguntó. Estaba enorme. Danielle se esmeró mucho por su hijo. Ava tomó un solo espagueti y luego lo dejó, como si hubiera olvidado para qué sirve la boca. Le serví agua. Come un poquito, le dije. Con cuidado, mañana tienes fútbol. Ella miraba el vaso, perdida. Isen siguió hablando igual, describiendo unos cascos de realidad virtual y una búsqueda del tesoro súper elaborada que Danielle había organizado. Como si enumerar las actividades hiciera que Ava recordara que se había divertido. Ava ni siquiera puso los ojos en blanco. Eso fue lo que me asustó. Isen, dije bajito cuando Ava empujó su plato sin tocarlo, ¿seguro que no pasó nada? Él frunció el ceño como si hubiera acusado a su familia de un crimen. Lauren, le pregunté justo antes de salir, ¿verdad, mi amor? ¿Estás bien? Ava asintió sin mirarlo. ¿Ves?, dijo Isen, y lo decía en serio. Vi los dedos de mi hija torcer el borde de la servilleta hasta hacer una cuerdita. Ava, le dije, puedes contarme cualquier cosa. No respondió. Solo seguía torciendo, cada vez más fuerte, como si la servilleta la mantuviera entera.
Deslizó el tenedor como si pesara 1 kilo. Después de cenar, Isen cargó el lavavajillas haciendo un ruido extra, como si el ruido pudiera sacar la atención de la habitación. Lo seguí, secándome las manos. ¿Qué dijo tu mamá?, pregunté. Cuando la recogiste. Isen no volteó. Lo mismo de siempre, respondió. Que todo estaba bien, que Ava se portó genial con los primos. Cerró el lavavajillas un poco fuerte y luego lo volvió a cerrar más suave. Daniele dijo que los niños solo hacían lo suyo. Ya sabes cómo es. Lo miré. ¿Y tú les creíste? Finalmente me miró, frustrado. ¿Por qué no lo haría? Estaban sonriendo. Ava dijo que estaba bien. Agarró su teléfono del mostrador como si fuera evidencia. Puedo llamar ahora mismo si quieres. Antes de que respondiera, marcó a Susan. Contestó en el segundo timbrazo, voz alegre. Isen, cariño, ¿todo bien? Isen la puso en altavoz. Sí, solo revisando, dijo. Ava está callada. Susan rió suavemente. Ay, mi amor, ella es sensible. Solo necesita aprender a socializar. Los otros niños estaban emocionados. Lo dijo como si fuera un diagnóstico. Ava estaba en el pasillo escuchando, con los hombros un poco encorvados. Susan continuó, es una niña maravillosa, pero no puede esperar que todos se adapten a ella. Isen murmuró, ok. Como absorbiéndolo. Vi la cara de Ava quedarse inmóvil y algo dentro de mí se encendió. La palabra bien empezó a sonar como un arma. Más tarde, cuando arropé a Ava, ella mantuvo las manos debajo de la manta, como si no quisiera que las vieran. La luz de su lamparita proyectaba estrellitas suaves en la pared, y yo estaba sentada en el borde de la cama, acomodándole el cabello como lo hago desde que era bebé. Háblame, le dije. No a papá. A mí. Ava tragó saliva, y el sonido se escuchó fuerte en la habitación silenciosa. Susurró. Mamá. Sí. Sus ojos se movieron hacia la puerta, como si alguien pudiera estar escuchando. Me veo. Se detuvo, y luego lo soltó con esfuerzo. ¿Me veo pobre? Todo mi cuerpo se congeló, luego se calentó, y finalmente se calmó. ¿Por qué me preguntas eso?, dije, manteniendo la voz tranquila a propósito. Su labio inferior temblaba y lo mordió fuerte. Porque parpadeé rápido, porque Mason dijo que no puedo jugar su juego, que es para personas, de verdad. Me incliné un poco. ¿Personas de verdad? Asintió apenas. Y Addison dijo que mi playera es de un lugar barato. Dijo barato como si supiera mal. Me bajé de la cama hasta quedar a su altura, de rodillas. Ava, dije despacio, no eres pobre, y nunca tendrás que ganarte tu lugar. Me miró como si quisiera creerlo, pero no supiera cómo. Me senté en el suelo para estar a su nivel. Una vez que salió la primera pregunta, el resto se derramó como agua buscando un hueco. Ava hablaba en pedacitos, como si tuviera que darme cada parte con cuidado. Su casa es gigante, dijo, mirando su cobija. Y tenían como 2 señoras poniendo snacks que estaban siguiendo todo. A Daniele le encantaba hacer un espectáculo. Tenían esas gafas, las que se ponen en la cara. Y Mason me dijo que no podía jugar. Yo traté de mantener la cara neutral. ¿Qué dijo exactamente? Ava tragó saliva. Dijo, esto no es para ti. Lo vas a romper. Es caro. Isen entró al marco de la puerta sin que me diera cuenta, y vi su mandíbula tensarse. Ava siguió. Después todos tomaron turnos, y Mason dijo que podía mirar si me quedaba callada. ¿Dónde estaban los adultos?, pregunté. Ava levantó un hombro. Estaban platicando. Papá todavía no había llegado. Torció los dedos juntos. Addison, la hija de Daniele, se rió de mis zapatos. Dijo que parecen zapatos de escuela. Y un niño dijo, ella no es de nuestro nivel. Isen hizo un pequeño sonido como de aire escapando. Los ojos de Ava se movieron hacia él, preocupada de que la regañaran por contar. No estás en problemas, dijo Isen rápido, con la voz cargada. Ava asintió,
pero bajó la mirada otra vez. Mason había señalado sus zapatos. Y entonces Ava dijo lo que no debería decirse en boca de un niño. Se detuvo. Dilo, le dije suave, aunque mi pecho ya sabía la respuesta. Susurró. Una enfermera humilde. La frase cayó en la habitación como una bofetada. Ethan dio un paso adelante. ¿Quién dijo eso?, exigió, demasiado fuerte. Ava se estremeció. Levanté la mano hacia él sin dejar de mirarla a ella. Ava, dije, ¿fue un niño? Asintió. Addison lo dijo primero, y luego Mason lo repitió como si fuera un chiste. Ava cerró los ojos con fuerza. Dijeron que papá podría haberse casado con alguien mejor, alguien con dinero. La cara de Ethan se puso pálida y dura. La voz de Ava se hizo chiquita. Preguntaron por qué papá te eligió a ti si querías ser importante. Ava abrió los ojos otra vez. Mason y Addison le dijeron que no me contara, porque yo lloraría en el trabajo. Respiré profundo, lento, una inhalación, una exhalación. ¿Le contaste a alguien allá?, pregunté. Ava asintió una vez, casi aliviada. Le conté a la abuela Susan. Los hombros de Ethan se levantaron como si esa frase trajera salvación. Pero las siguientes palabras de Ava se la quitaron, palabras que no debería haber tenido que escuchar. Sus ojos se pusieron vidriosos mientras contaba cómo se acercó a Susan, practicando ser educada. Abuela, no me dejan jugar y están siendo malos, me dijo. Y sonrió así. Ava forzó una sonrisa falsa que me dio escalofríos. Oh, cariño, necesitas mejores habilidades sociales, dijo Susan. La boca de Ethan se abrió. ¿Ella dijo eso? Ava asintió. Luego dijo que yo estaba haciendo un drama de todo. Ava se subió la manta hasta la barbilla y me dijo que me sentara en un lugar donde no estorbara. ¿Dónde?, pregunté, sabiendo que sería malo. Ava señaló con un dedo, pequeño y preciso. Junto al bote de basura, donde ponen las bolsas. Ethan juró bajito y rápido. Ava susurró, al principio estaba bien, porque pensé que volvería. Parpadeó, y finalmente una lágrima bajó lentamente. Pero luego todos se rieron porque Mason dijo que yo era basura. Alcancé su mejilla y la limpié suavemente con mi pulgar. ¿Susan los escuchó?, pregunté. Ava asintió. Sí, dijo, mira, solo bromean. Aprende a aguantarlo. Las manos de Ethan se cerraron a los lados. Ava terminó, con la voz casi apagada. Entonces solo me senté y esperé a que papá viniera por mí. Cuando finalmente llegó, me levanté rápido y fui directo a él. Besé su frente con cuidado de no temblar. Me paré y miré a Ethan, y mi voz salió firme, como una decisión. Vamos a llamarlos esta noche. Ahí fue cuando dejé de ser cortés. Ethan caminaba por la sala con el teléfono en la mano como si de repente pesara más. Ponla en altavoz, dije, sentada en el sillón con Ava acurrucada bajo la manta. No van a poder darle vuelta a esto en plan, ella dijo, él dijo, dijo Ethan. Asintió una vez y marcó primero a Daniele. Contestó con energía de fiesta todavía en la voz. Hola, ¿todo bien? Ethan no aflojó. ¿Qué pasó hoy?, preguntó. Daniele se rió como si fuera un chiste. ¿Cómo? Mason se divirtió mucho. La voz de Ethan se afiló. ¿Ava quedó excluida del juego de realidad virtual? Silencio. Luego un suspiro. Ethan, es una fiesta de niños. Ellos deciden quién juega. Ava es sensible. Me incliné. ¿Escuchaste a tu hija llamarme, una enfermera humilde?, pregunté calmada. El tono de Daniele se volvió helado. Wow, dijo, ¿así que ella te dijo eso? Qué dramático. Ethan intervino rápido, pon a mamá y a papá. Daniele resopló, y luego escuché un movimiento apagado. Susan apareció en la llamada, dulce de nuevo. Ethan, cariño, ¿por qué pusiste a Ava junto a la basura? Ethan preguntó. La voz de Richard se coló, molesta, porque ella estaba rondando, necesitaba dirección. Susan añadió, necesita habilidades sociales.
Daniele, todavía en la línea, se rió, ya sin disimulo. Diferentes niveles, dijo, como si eso explicara todo. Deberías estar agradecido de que incluyamos a Ava en primer lugar. Daniele rió de verdad, con ganas. Ethan terminó la llamada sin despedirse, sin lanzar el teléfono ni golpear nada, solo presionó la pantalla, se quedó en silencio y miró la pared como si la pintura le dijera que había escuchado mal. Ava se había quedado dormida contra mí, respirando suave y desigual, como si siguiera a la defensiva incluso dormida. Lo dijeron como si fuera normal, murmuró Ethan, todavía sin enojo, solo atónito. Se sentó en el borde de la mesa de centro, codos en las rodillas. Mi mamá, dijo, y luego se detuvo. Tragó saliva. Mi mamá escuchó a alguien llamar basura a nuestra hija. Cubrió su boca con la mano un segundo, como conteniendo palabras. Me senté a su lado, hombro con hombro, sin intentar arreglarlo. Tú creciste en eso, le dije bajito. Los ojos de Ethan se movieron hacia mí, rápidos, culpables. Yo pensé que solo era esnobismo, dijo, comentarios molestos. No creí que fuera a afectarla a Ava. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando nuestro patio oscuro como si necesitara distancia para pensar. Mi mamá, mi papá y Daniel estaban cómodos, dijo al fin. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Se giró y algo en su postura cambió. Menos hijo, más padre. No tendrán otra oportunidad, dijo. Esta vez no los defendió. La familia de Ethan siempre hablaba de su futuro como si fuera una inversión. Yo había estado en cenas donde Susan enumeraba sus calificaciones como trofeos, donde Richard lo presentaba a desconocidos como nuestro futuro doctor, incluso antes de que Ethan terminara la universidad. La noche que les dijo que iba a cambiar de rumbo, a enseñanza, investigación, trabajo como profesor, la sonrisa de Susan se congeló como plástico. Enseñanza, repitió, despacio. Richard se recostó en la silla, con los ojos entrecerrados. Estás desperdiciando tu potencial de ganancias, dijo, como si Ethan hubiera anunciado que iba a dejar de trabajar por completo. Daniele esbozó una sonrisa con su copa de vino. Qué tierno, dijo. Pero eso puedes hacerlo después de hacer dinero de verdad. Ethan trató de explicar, paciente, medido. Me gusta, dijo. Se me da bien. Quiero una vida. La voz de Susan se suavizó, como cuando quería controlar sin sonar controladora. Cariño, puedes gustarte muchas cosas, dijo. Pero esta familia tiene estándares. Si quieres, puedo hacer otra versión más corta y directa, lista para narración de YouTube, que mantenga toda la tensión emocional y los conflictos familiares pero con frases aún más naturales para leer en voz alta. Richard asintió una vez. Doctores firmes, dijo. Ejecutivos, gente que provee. Los hombros de Ethan se tensaron, y lo vi contener su enojo como si lo hubieran entrenado para eso. Yo proveo, dijo. Daniele rió otra vez. Rápido. Como si pudieras, respondió. Ahí entendí. No veían a Ethan como una persona tomando decisiones. Lo veían como una inversión. Actuaban como si su vida fuera un mal negocio. Conocí a Ethan en un salón con luz fluorescente, no en un gala ni en un club campestre. Yo ya era enfermera y estaba en un programa de avance en mis días libres porque quería mejores turnos y más opciones. Ethan daba uno de los módulos, estructurado, claro, de esos instructores que recuerdan tu nombre y realmente responden preguntas. La primera vez que habló conmigo a solas fue sobre el trabajo del curso. Tus ejemplos clínicos están sólidos, dijo señalando mi trabajo, pero cita el protocolo. Eso fue todo. Nada de coqueteo, nada de líneas borrosas. Cuando terminó el programa, me lo encontré en un carrito de café del campus. Los dos alcanzando el último muffin de arándanos como si fuera una competencia. Él dio un paso atrás inmediatamente. Tú primero, dijo. Me reí. Ya pasé, le dije. Ya puedes dejar de ser mi profesor. Sonrió, pero se puso serio de una forma que todavía respeto. No cruzaré límites, dijo, cuidadoso. Si quieres tomar un café algún día, después de que salgan las calificaciones.
limpio. Ese era Isen. Las reglas importaban. La integridad importaba. Incluso cuando le costaba, esperábamos. Nos conocimos como iguales. Construimos algo firme, despacio. Y cuando finalmente me presentó a su familia, entré pensando que bastarían los buenos modales. Él esperó hasta que todo estuviera limpio. La primera vez que Susan preguntó a qué me dedicaba, entrelazó las manos como si estuviera encantada. Lauren, cuéntame todo, dijo, guiándome hacia su cocina como si estuviera presentando un programa de cocina. Isen dice que trabajas en salud. Soy enfermera, respondí, simple. Las cejas de Susan se levantaron apenas. Una enfermera, dijo, sonriendo tan ampliamente que debería haber parecido amigable. Daniele apareció a su lado con una copa de algo caro y me miró de pies a cabeza rápido. Qué lindo, dijo. Luego vinieron las preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿Te gusta lo de atención al paciente?, preguntó Susan, como si hablara de limpiar. Es difícil estar de pie todo el día, agregó Daniele, con una voz empapada de simpatía que no se sentía apegada a la realidad. Richard intervino desde el otro lado de la habitación. Buen trabajo, dijo, como quien felicita a un adolescente por su empleo de verano. Isen apretó mi mano. Una disculpa silenciosa sin palabras. Sonreí de vuelta porque eso es lo que haces cuando estás tratando de pertenecer. Pero escuché el mensaje detrás de las sonrisas. Era aceptable, no impresionante, una elección, no un premio. Y desde ese día, cada conversación se sintió como una hoja de conteo. Y nunca dejaron de contar. El dinero no era solo un tema en esa familia. Era la regla con la que medían a todos. En las cenas, Daniele mencionaba casualmente a nuestro asesor financiero, como otras personas mencionan el clima. Susan siempre hablaba de círculos correctos y de mantener estándares, como si estuviera protegiendo un linaje. Cuando Isen recibió su primer contrato como profesor, llegó a casa orgulloso, agitando el papel como un niño con una A. Fuimos a contarles la noticia, pensando que tal vez por fin aplaudirían. Susan leyó rápido el número y suspiró. Está bien, dijo, y otra vez esa palabra nos golpeó. Richard se inclinó hacia él. Si te hubieras quedado en medicina, dijo, tocando la página con un dedo, esto sería un mes de salario. Daniele inclinó la cabeza. ¿Estás seguro de que quieres estar cómodo?, preguntó a Isen y luego me miró a mí. Quiero decir, con el estilo de vida que elegiste. Mantuvimos la cara tranquila. La voz de Isen se mantuvo firme, pero vi la tensión en su mandíbula. Me gusta mi vida, dijo. Susan le lanzó esa sonrisa de control suave. Cariño, murmuró, no seas terco. Hazlo real. Gana dinero de verdad. No era un consejo, era una corrección. Y mientras estaba en su cocina impecable, me di cuenta de que no le preguntaban a Isen que lo hacía feliz, le estaban diciendo que lo hacía valioso. Todo tenía etiqueta de precio. Margaret, la abuela de Isen y bisabuela de Ava, era la única que no nos trataba como una mala decisión. Vivía en un asilo con un pequeño patio que ya no podía cuidar del todo, pero aún lo intentaba. Isen la visitaba como algunos van a la iglesia, regular, respetuoso, sin espectáculo. Ava la adoraba porque Margaret escuchaba como si cada palabra importara. Marisol, su cuidadora, nos saludaba con un gesto cálido y nos daba un informe breve. Ha estado esperándolos, decía, y Margaret se iluminaba apenas veía a Isen. Ahí está mi niño, decía, y lo decía en serio. Aunque Isen era un hombre adulto con carrera y hipoteca, Margaret le tomaba la mano, la apretaba y preguntaba por sus turnos sin convertirlo en una conversación de estatus. Le preguntaba a Ava sobre la escuela y Ava contaba todo como si Margaret fuera un lugar seguro. Mientras tanto, Susan y Daniele trataban a Margaret como un inconveniente, algo que había que manejar, no a alguien a quien amar. Casi nunca la visitaban a menos que hubiera papeleo, fotos o algo que se viera bien. Una vez, Marisol me susurró, vienen 15 minutos y la dejan cansada. Isen se quedó una hora. Ava se quedó cerca de la silla de Margaret como si fuera su hogar. Margaret recordaba cada detalle de Ava. A la mañana siguiente de la llamada en altavoz,
Isen no se desquitó, no dio discursos. Hizo listas. No más visitas, dijo, sentado en la mesa de la cocina con su laptop abierta. No llamadas, no mensajes, no FaceTimes, y no tendrán acceso a Ava. Asentí una vez. De acuerdo. Sacó su teléfono y empezó a bloquear números. Susan, Richard, Daniele, uno tras otro, limpios y definitivos. Isen entró a la configuración de la tablet de Ava y eliminó las cuentas familiares compartidas que Daniele había creado como regalo. Abrió nuestro calendario y borró la invitación para la cena del próximo domingo. Luego abrió la aplicación de notas y escribió, firme, límite, sin contacto. Si aparecen, no abrimos la puerta. Me miró como buscando confirmación de que yo estaba con él. Humillaron a nuestra hija, dijo. No tienen derecho a negociar. Ava entró caminando a la cocina en pijama, el cabello desordenado y los ojos cautelosos. Isen se agachó. No estará sola con ellos otra vez, le dijo. Sus hombros bajaron un poco, como si su cuerpo entendiera la seguridad antes que su mente. Lo vi presionar guardar en la nota y luego bloquear el último número. No lo hizo de forma dramática, lo hizo como cerrando una puerta. Presionó bloquear como quien realmente lo significa. La respuesta no tardó, y no fue de arrepentimiento. Susan no llamó llorando, Daniele no se disculpó, Richard no preguntó qué necesitaba a Ava. Susan envió un mensaje desde otro número, como si eso lo hiciera razonable, si vas a ser así, está bien. No vengas entonces. 2 minutos después llegó otro, estás exagerando. Te calmarás. El mensaje de Daniele fue directo, dejas que Lauren controle tu vida. Es vergonzoso. El de Richard fue breve, tu elección. Sonaba como un correo de negocios. Nada de lo sentimos, nada de dile a Ava que la queremos. Solo aceptación fría, porque asumieron que la frialdad funcionaría. Mis suegros asumieron que Isen extrañaría los beneficios, la casa grande, el estatus, las fotos navideñas que los hacían ver como la familia perfecta. Asumieron que volvería arrastrándose. Miré a Ava, jugando en silencio con un peluche sobre la alfombra. Todavía demasiado cautelosa, todavía demasiado callada. La mano de Isen se quedó suspendida sobre el teléfono. Luego lo dejó. Mi voz salió tranquila, sin amargura. Se acabó explicar, dije. Isen asintió, con la mirada firme. Se acabó, estuvo de acuerdo. Así que dejé de negociar. Una semana después, mi teléfono empezó a vibrar con nombres que casi ni hablaba. Tía Janice, primos, un amigo de la familia que siempre mandaba tarjetas de Navidad con glitter. Todos los mensajes eran versiones del mismo guión. Escuché que hubo un malentendido. Susan está desesperada. Daniele dice que Ava tiene problemas para encajar. Un mensaje de Janice llegó como un golpe. Cariño, no destruyas una familia por niños siendo niños. Isen tiene que liderar. Isen lo leyó sobre mi hombro y exhaló por la nariz. Están trabajando la sala, dijo, y no estaba impresionado. Estaba cansado. Luego apareció un grupo de chat que Isen no había visto en años. Actualizaciones familia Johnson. Alguien nos había agregado de nuevo, como si fuéramos accesorios. Daniele fue la primera, recen por nuestra familia. Algunas personas eligen el drama. Susan siguió, amamos a Ava pase lo que pase. Sin mención de la basura. No había necesidad de repetir palabras. Solo una narrativa clara, nosotros emocionales, ellos supuestamente amables. Isen no escribió un ensayo, escribió un mensaje corto y directo. Ava había sido excluida e insultada. Susan la había puesto junto a la basura. No discutiremos esto más. No contacten a Lauren. Contáctenme solo por logística. Luego silenció el chat. El silencio que siguió se sintió como aire que vuelve a entrar. Susan y Daniele se quedaron calladas, para luego hablar a sus espaldas. Fuimos a ver a Margaret un sábado por la mañana, llevando el libro favorito de Ava de la biblioteca, porque las rutinas ayudan cuando el mundo se siente raro. El lobby del asilo olía a limpiador de limón y a perfume de alguien.
Marisol nos recibió con una sonrisa tensa que dejaba ver que había estado lidiando con algo. Está en la sala del jardín, dijo en voz baja, y luego añadió, Susan ha estado llamando al director toda la semana. Llamó de nuevo esta mañana. Isen se detuvo en seco. ¿Por qué?, preguntó. Marisol bajó la voz. Pidió cambiar la lista de visitantes. Dijo que los estabas molestando a Margaret. Los ojos de Isen brillaron, pero mantuvo la calma. ¿Lo logró? Marisol negó con la cabeza. Margaret le dijo al director, si mi nieto no puede venir, yo no participo en nada. Lo dijo con un toque de orgullo. La mano de Ava se aferró a la mía. Entramos a la sala del jardín y Margaret levantó la vista de su silla, como si esperara una señal. Ahí está mi niña, dijo primero a Ava, no a Isen. Ava esbozó una pequeña sonrisa y se acercó más a mí. La mirada de Margaret se agudizó, siempre tuvo esa habilidad de ver lo que otros intentaban ocultar. Ava, dijo suavemente, estás más callada de lo usual. Ava se encogió de hombros. Margaret no dejó que pasara desapercibido. ¿Alguien te lastimó?, preguntó, directa pero suave. Los ojos de Ava se movieron hacia mí, pidiendo permiso. Asentí una vez. Margaret no dejó que un simple está bien resolviera nada. Ava se sentó en el taburete frente a Margaret, rodillas juntas, pequeña y contenida. Margaret se inclinó hacia adelante, manos sobre su bastón. Podía dar unos pasos con él, pero para salir necesitaba la silla de ruedas. Cuéntame, dijo. No lo que crees que quiero oír. ¿Qué pasó? La voz de Ava tembló al principio, pero luego se sostuvo mientras repetía lo que se había quedado grabado en su mente. No me dejaron jugar, dijo. Dijeron que soy pobre. La cara de Margaret no cambió, pero la sala se sintió más tensa. Ava continuó, dijeron que mi mamá es una enfermera insignificante. La frase exacta, clara y cruel. Las manos de Isen se cerraron en puños, luego se relajaron sobre sus rodillas. Ava bajó la mirada. Y la abuela Susan me dijo que me sentara junto a la basura, añadió, esta vez incluyendo lo que no había contado, la risa, el lado de la basura, la manera en que los adultos lo minimizaban. Isen completó los detalles de la llamada en altavoz, breve y preciso. Margaret levantó su taza de té y se detuvo a mitad de camino, ojos fijos en la pared, como si estuviera viendo un recuerdo. ¿Quién?, preguntó, voz baja. ¿Dónde? ¿Cuándo? Respondimos uno por uno. Marisol permaneció detrás de la silla de Margaret, con la mandíbula apretada. Margaret dejó la taza sin llevarla a los labios. No respiró fuerte, no dio sermones. Solo se quedó quieta de una forma que hizo que toda la sala la mirara. Su taza quedó suspendida a mitad de camino. Margaret miró a Ava como si fuera la única persona en la habitación. No eres basura, dijo con firmeza. Y el trabajo de tu mamá es honorable. Los hombros de Ava se levantaron, como intentando no llorar otra vez. Margaret le dio una palmada suave en la mano, y luego se volvió hacia Isen. ¿Hicieron esto en mi casa?, preguntó. En la casa que he mantenido en el nombre de esta familia todos estos años. Isen dudó. Es la casa de Greenwich. Danielle ha estado viviendo ahí y recibiendo visitas, y mamá y papá actúan como si fuera de ellos, empezó a decir, casi de manera automática. Los ojos de Margaret se entrecerraron. No, dijo, y esa sola palabra cortó de raíz la costumbre de llamarla de ellos. Luego me miró a mí. Len, dijo. ¿Cuándo es la reunión anual? Parpadeé. El próximo fin de semana, respondí. Margaret asintió como quien confirma una cita. Bien, dijo. Después miró a Marisol. Llama al señor Whittaker, instruyó, como si pidiera té. Marisol no preguntó por qué. Solo sacó su teléfono. Isen se inclinó, confundido. Abuela. Margaret lo cortó, sin ser dura. Ustedes tres van a ir, dijo. Y me van a llevar conmigo. Isen se quedó helado. No querrán. No me importa lo que quieran, respondió Margaret, con voz calmada.
Han estado cómodos demasiado tiempo. Golpeó su bastón una vez. No los voy a mandar solos. Me miró otra vez, ojos agudos pero cálidos. Mantén a Ava cerca, dijo. Nada de andar suelta. Y luego añadió en voz más baja, aprenderán lo que realmente son los modales. Lo dijo como si ya fuera una decisión tomada. No íbamos a reconciliarnos. Íbamos porque Margaret lo pidió, y planeábamos irnos en cuanto ella terminara. La reunión fue en la misma casa de Greenwich, con el camino largo y los jardines que parecían de revista. Llevaba un vestido sencillo, nada llamativo, nada de disculpa, y desde que bajamos del coche mantuve la mano de Ava en la mía. Dentro, la casa olía a velas caras y comida de catering. Susan se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ava, canturreó, brazos abiertos como si el fin de semana pasado no hubiera pasado. Los dedos de Ava se hundieron en mi palma. Di un paso delante de ella, sin armar escándalo. Hola, Susan, dije. Isen asintió una vez, rígido. Daniele flotó hacia nosotros. Cabello perfecto, uñas perfectas. Qué bueno que vinieron, dijo, y sus ojos se fijaron un segundo en los zapatos de Ava. La mesa de los niños está en la sala del sol, añadió rápido, tratando de dirigir todo. Se divertirá. Se quedará con nosotros, dije, manteniendo la calma. La sonrisa de Daniele se tensó. Richard se acercó, estrechando la mano de alguien más, y luego miró a Isen como si fuera un colega que lo había decepcionado. Me alegra que hayan podido venir, dijo plano. La sala zumbaba con primos y tías, todos fingiendo no mirar. Ava se quedó pegada a mi cadera, como una sombra. Entonces la puerta principal se abrió de nuevo, y el sonido de la casa cambió por completo. Marisol entró primero, decidida, y detrás de ella venía Margaret en una silla de ruedas elegante, con la espalda recta y los ojos brillantes. Las conversaciones se detuvieron, los cubiertos quedaron a mitad del aire. La sonrisa de Susan tembló, como si alguien hubiera cortado un hilo. La temperatura de la sala cambió. Susan se adelantó con las manos temblorosas. Madre, qué sorpresa, dijo demasiado alto. Margaret no respondió con la misma energía. Susan, dijo simplemente, como si estuvieran en un banco. Daniele apareció al lado de Susan, inclinándose con esa preocupación fingida que siempre mostraba. Abuela Margaret, debería descansar, esto es mucho, arrulló. La mirada de Margaret pasó por Daniele sin detenerse. Isen se colocó a mi lado, hombros firmes, y Ava se pegó a mi brazo, asomando solo la cabeza. Susan intentó de nuevo, girándose hacia mí con una sonrisa que seguramente había practicado frente al espejo. Lauren, dijo, podemos hablar como adultos. Somos familia. Manteniendo su mirada, respondí, ya estamos hablando como adultos. Daniele soltó una risa suave. Todos tomamos decisiones, dijo, mirando mis manos como buscando un anillo de matrimonio que juzgar. Algunas decisiones traen limitaciones, agregó Susan. Solo queremos lo mejor, buenas influencias. El agarre de Ava se tensó, y sentí que se encogía al escuchar buenas influencias, como si supiera que era un código. Me incliné un poco, susurrándole, quédate conmigo. Richard murmuró a Isen, podrías haber recibido más, como si fuera un consejo y no un insulto. Isen mantuvo el rostro firme, pero sus ojos se endurecieron. Margaret observaba los pequeños ataques caer uno tras otro, como si los contara. No levantó la voz, no pidió atención, simplemente rodó unos pasos hacia adelante, y la sala abrió camino sin darse cuenta. Daniele abrió la boca otra vez, pero Margaret levantó una mano, palma hacia abajo. El murmullo se detuvo. Luego Margaret siguió rodando hacia adelante. No empezó hablando de dinero. Empezó con Ava. Una niña fue humillada en esta casa, dijo, con voz firme y clara. Se burlaron de ella, la excluyeron, la pusieron junto a la basura como si ahí perteneciera. La cara de Susan se giró hacia Isen, como esperando que él detuviera esto, y Richard apretó la mandíbula. Margaret continuó, recorriendo la sala con la mirada.
Los adultos se escondían detrás de palabras como habilidades sociales y niveles, como si la crueldad fuera aceptable cuando se viste de palabras bonitas. Daniele soltó una risa aguda y forzada. Eso no es cierto, dijo. Margaret no la miró. Exactamente eso es, respondió. Y no es nuevo. Luego dirigió su mirada hacia Susan y Richard. Han tratado a Isen como un proyecto, dijo, y a Lauren como un error. Han tratado la amabilidad como debilidad y el dinero como carácter. La sala estaba tan callada que podía escuchar la respiración de Ava. Margaret señaló al hombre parado cerca de la puerta, con traje, a quien no había visto entrar. Señor Whittaker, dijo Margaret. Él dio un paso adelante desde donde había estado esperando cerca de la puerta, con una carpeta en las manos. La voz de Susan se volvió delgada. Madre, ¿qué es esto? Susan había actuado como si esta casa le perteneciera desde hace años. El señor Whittaker abrió la carpeta con calma. La propiedad de Margaret Johnson, dijo, profesional. Incluyendo esta residencia, es propiedad de Margaret Johnson. Se ha ejecutado una transferencia de fideicomiso. La propiedad es efectiva de inmediato y la casa queda en fideicomiso para Isen Johnson, Ava Johnson y cualquier hijo futuro. El rostro de Daniele se fue apagando. Richard dio medio paso hacia atrás como si el piso se moviera. El señor Whittaker continuó. Susan Johnson, Richard Johnson y Daniele Johnson quedan excluidos como beneficiarios de este bien. Se notificará formalmente a los ocupantes actuales de esta residencia para que desocupen. Susan y Richard Johnson no tienen autoridad para organizar eventos aquí ni representar esta casa como suya. Susan hizo un sonido como si la hubieran golpeado, aunque nadie la tocó. Las manos de Daniele volaron a su boca. Eso es imposible, susurró. Margaret no discutió. Solo tomó el brazo de Isen, y él lo ofreció sin dudar. Abracé a Ava cerca de mí, con su cabeza apoyada en mi costado, y salimos caminando entre el silencio atónito, pasando las velas perfectas y las charolas de catering. Afuera, el aire se sentía más limpio. En las semanas siguientes, Daniele y su familia se mudaron, su imagen perfecta perdió su base. Y los parientes que me habían mandado mensajes con malentendidos se callaron cuando la verdad vino con escritura legal de por medio. Ava volvió a comer tranquila, volvió a reír, y la regla en nuestra casa se volvió simple: nadie tiene acceso a nuestra hija si no puede mostrar respeto básico. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué límite pondrías primero? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias.